Mundo Laboral, el espacio donde te enteras primero de los cambios y problemáticas laborales en México. Conduce Hipólito Romero, solo por IMEFI TV. Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí en su espacio para hablar de asuntos laborales que se llama Mundo Laboral MX, el espacio para el conocimiento, discusión, análisis de temas que impactan en el amplio mundo del derecho laboral en México, tanto de la parte del apartado A del artículo 123 constitucional, que se refiere principalmente a la Ley Federal del Trabajo, y ya también obviamente tenemos temas dentro de lo que sería el apartado B, que es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria el apartado B del artículo 123 constitucional. No es rollo, así se llama esta ley, entonces es una de las que tiene denominación más larga. Pero no por ello es más amplia en derechos burocráticos. Hemos hecho algunos programas específicamente con temas que son de alto impacto, específicamente dentro de lo que sea la estabilidad laboral. Hemos tenido la oportunidad de hablar hasta del servicio profesional de carrera para los servidores públicos y todo eso. Y esto es particularmente relevante porque ustedes se habrán dado cuenta, no hemos tenido mucha participación este mes, hemos estado realmente cargados de trabajo, principalmente por las actividades de inspección laboral que han estado teniendo varios de nuestros clientes, pero también nos está llamando mucho la atención la parte de lo que es la propia implementación de la reforma judicial. Hemos estado recibiendo muchas solicitudes de asesoría, sobre todo de aquellas personas que vieron o están viendo afectados sus derechos laborales dentro del Poder Judicial Federal, principalmente por lo que se refiere a cambios de categoría, situaciones en las que se establece, por lo menos mediante oficio, lo que es la pérdida de la confianza y con ello se pretende hablar de una rescisión de contrato. Entonces han sido días complicados en esta parte, porque cada vez reiteramos nuestro concepto de que desafortunadamente el Estado y específicamente el gobierno como patrón no es tan bueno. Es lo que podemos comentar en estos momentos. Y en ese sentido, esto da pie a nuestro programa. El día de hoy vamos a hablar de una herramienta que creo que también debería implementar el propio gobierno al interior de ellos mismos. Vamos a presentarles el famoso SQL. Parece palabra anglosajona, pero no, es simplemente el acrónimo de un sistema que está implementando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al amparo de lo que sería el apoyo a la inspección de trabajo. Y esto, para poder comentárselos con mayor detalle, he preparado una pequeña presentación y también nos meteremos a la página de la Secretaría del Trabajo para ir comentando sobre este particular. Bueno, SQL o SQL, como quieran ustedes decirle, al fin y al cabo la Q y la A pues tienen una pronunciación que no tiene una pronunciación dentro de nuestro idioma. Podemos encontrar que dentro de lo que es un nuevo sistema se refiere al sistema de quejas y accidentes laborales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. SQL se convierte entonces en una herramienta más para establecer comunicación por parte de los trabajadores con las autoridades, en este caso específico, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Dirección General de Inspección de Trabajo, para establecer un mecanismo más expedito, o yo lo llamaría tal vez más amigable, para poder hacer las denuncias correspondientes cuando se den violaciones a los derechos del trabajo, accidentes de trabajo, o bien la forma en la que hubiese incumplimientos a los contratos colectivos de trabajo y a los contratos individuales de trabajo. Entonces, vamos a ir avanzando un poquito con esta pequeña presentación. Entonces, vámonos a lo primero. ¿Cuándo surge SQL? Bueno, SQL surge realmente como desarrollo dado a conocer al público el pasado 4 de septiembre del año 2025 mediante comunicado oficial emitido por el boletín número 36 del 2025 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde con bombo y platillo nos hace referencia a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presenta el sistema de quejas y accidentes laborales y moderniza la defensa de los derechos laborales de trabajadores. El sistema es, en principio, muy ambicioso, pero vamos a ver los puntos sobre las IES y aquello que consideramos que pudiera ser algo
que pudiera todavía mejorarse en beneficio no solamente de los trabajadores, de ambas partes, que es como aquí hemos tratado los temas en este programa, tratar de ver tanto la parte del derecho del trabajo en lo individual como colectivo y también a los actores que intervienen. Hemos hablado del trabajador en lo individual, los patrones, las confederaciones de patrones y los sindicatos. Entonces, vamos a ver entonces cómo podemos entender este nuevo sistema y si realmente es una novedad o qué es lo que nos faltó. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. SICUAL significa Sistema de Quejas y Accidentes Laborales. Dentro del primer contexto, vamos a entender que el sistema de quejas y accidentes laborales es un sistema en línea totalmente gratuito que permitirá a cualquier ciudadano denunciar posibles violaciones a los derechos laborales o informar sobre accidentes ocurridos en los centros de trabajo. Y de ahí creo que tenemos algunos problemas específicos. Lo vamos a ir detallando. Sí, efectivamente, dentro de lo que sería un sistema, podemos encontrar que, al igual que hablar de un sistema de salud, al igual que hablar del sistema de transporte colectivo metro, podemos encontrar que cumple debidamente con lo que refiere al concepto específico de sistema, es decir, un conjunto de elementos perfectamente coordinados y conectados entre sí, cada uno manteniendo su propia individualidad y en este sentido vinculándose o reforzándose con relación a los enlaces que se llegan a determinar dentro de ellos mismos para un bien común. Si queremos entender entonces que este bien o este objetivo común que se pretende obtener es que se realice una denuncia de posibles violaciones, así como lo estamos viendo, vamos a ver que no es necesariamente que cualquier ciudadano pueda hacerlo. La característica principal que se da es que la característica sea de que sea trabajador de un centro de trabajo. Y esto nos permitiría ampliar el espectro. Yo quisiera pensar que una persona presta sus servicios para X empresa. Y yo tengo miedo de hacer una denuncia porque, como están las cosas, y siempre han estado así, puedo comprometer seriamente la estabilidad de trabajo si me empiezo a quejar de algunas cosas. El sistema promete que un conocido mío, mi cónyuge, un hijo, cualquier persona, pudiese presentar alguna denuncia en el centro de trabajo al que yo me encuentro adscrito. Y vamos a ver que hay algunos aspectos que inhiben de alguna manera este sistema de quejas. Eso por una parte. Segunda, con relación a las denuncia de posibles violaciones a derechos laborales, es entendible. Lo que nos está refiriendo en este momento es que se está abriendo una investigación mediante un aviso de posible denuncia. ¿Qué podría ser? Bueno, podríamos encontrarnos que ante una afectación a mis derechos, vamos a pensar que no me pagaron mi quincena, yo tengo una vía, en este caso electrónica, para hacer un reclamo directo y que se entere la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El problema es que yo ya lo estoy sufriendo. Entonces, yo tengo como trabajador que agregar todos los elementos de convicción necesarios para que se inicie una queja en este sentido y entonces la Secretaría del Trabajo realice las investigaciones correspondientes. Entonces, de entrada, no pensemos que el SICUAL nos va a resolver al día siguiente los conflictos que tenemos. Va a abrir una investigación y, como toda investigación que se precie de serlo dentro de un sistema de debido proceso, pues tenemos que considerar inclusive la presunción de inocencia para el patrón, aunque ya se haya acreditado conmigo. Entonces, es ahí donde debemos estar conscientes de que SICUAL es una herramienta para inicio. Vamos a ver que también nos permite darle un seguimiento a lo que ya denuncié, pero no pretendamos entender que SICUAL nos va a resolver de inmediato los conflictos que esté yo viviendo, sino que abrirá para investigación. Por eso le da el carácter de posibles violaciones a los derechos y también por lo que refiere a los accidentes ocurridos en el centro de trabajo. Entonces, esa es la primera parte que tenemos que entender de SICUAL. Un sistema gratuito que eventualmente nos permite denunciar posibles violaciones a los derechos laborales o accidentes ocurridos en el centro de trabajo. Ahora bien,
SQL se encuentra dividido básicamente en 3 módulos. Estos son el módulo de quejas, el módulo de accidentes y el módulo de incumplimientos a los contratos individuales o contratos colectivos de trabajo. Y es aquí donde creo que tenemos un poco de indefiniciones. Las quejas, que como vimos son posibles denuncias a las violaciones a los derechos laborales, ¿qué distinción tendrán con los incumplimientos a los contratos individuales? Y es ahí donde creo que tal vez la premura por tener el sistema en tiempo no permitió que dentro de la ingeniería del propio sistema nos diéramos a la labor de preparar más adecuadamente esta primera parte, porque en principio puede existir confusión. Y más allá de eso, el orden de SQL lo presenta como módulo 1 quejas, módulo 2 accidentes, módulo 3 incumplimientos, y vamos a ver que ya por lo que refiere a la numeración o a la ubicación de los módulos, este orden también se rompe. Entonces, quedemos con la idea de que en este primer esfuerzo que hace la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tenemos 3 módulos y vamos a entrar al sistema inclusive para ir hablando poco a poco de esto. Entonces, quejas, accidentes y encontramos el tercero como incumplimientos a los contratos individuales o los contratos colectivos de trabajo. Vamos a esto. Módulo quejas, módulo 1. Quejas por violación a los derechos laborales. En principio, nos da una serie de ejemplos la propia página. Ahorita me voy a ir precisamente a esa parte, si me lo permiten. Voy a minimizar un poquito aquí. SQL nos permite entonces, dentro de lo que refiere a estos 3 módulos, quejas, accidentes e incumplimientos, una serie de ejemplos específicos de lo que pudiera referirse, en este caso, a lo que serían esas quejas. Situaciones salariales, falta de inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros. Y así lo maneja. Pero bueno, hice un pequeño análisis y dentro de los ejemplos que nos proporciona la plataforma en la parte de preguntas frecuentes, nos hace referencia a esta parte de lo que es el alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el pago de salario por debajo del mínimo, o bien pagos incompletos o falta de pago de salario, liquidación o finiquito, pago de horas extras o la contabilidad correspondiente, periodos vacacionales por lo que se refiere a la decisión del trabajador de disfrutarlo eventualmente, y que en términos de cómo quedó la reforma en materia de vacaciones dignas. El cumplimiento de las incapacidades, que en este caso ante una situación de enfermedad, generalmente en este caso las determina el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero que el patrón a veces no las cumple. Pago de PTU, que ahí tenemos una situación muy interesante. Trabajo infantil, eventualmente trabajo de migrantes que no reciben prestaciones de ley, o bien hostigamiento y acoso laboral. Estos son los ejemplos que señala y son entendibles, obviamente, pero aquí ya empezamos a ver de alguna manera que se da una concatenación de diferentes autoridades que pudieran estar interviniendo. Simplemente la parte de las incapacidades o la inscripción del Seguro Social, pues tal vez dentro de lo que hubiera sido un convenio de coordinación efectivo, como se tiene, por ejemplo, en la base de datos del REPSE, pudiera también tener conocimiento el Instituto Mexicano del Seguro Social, precisamente para que de manera expedita se activen los protocolos correspondientes para hacer las investigaciones y determinaciones correspondientes por 2 vías, tanto por la vía de la Secretaría del Trabajo como la parte del Seguro Social. Bueno, vamos a dejarlo en esta primera etapa. Tenemos unos minutos de intermedio para que ustedes vayan viendo todo lo que IMEFI les puede ofrecer. Hay mucha capacitación, hay muchos cursos. No olviden, ya se están discutiendo aspectos significativos de lo que es el presupuesto de egresos y de egresos de la Federación. En este momento los ingresos están haciendo mucho ruido. Parece que nos van a grabar otra vez todo. Pero ¿quién mejor para explicar que nuestros especialistas, compañeros, colaboradores, colegas aquí en IMEFI TV? Entonces, les sugiero que vean los anuncios y regresamos con ustedes en 2 minutos. Muchas gracias. Ya tenemos nuestro curso de Reformas Fiscales 2026, Fiscalización Extrema. Lo tendremos
el jueves 20 y viernes 21 de noviembre del 2025 de 9 a 14 horas en línea. Es muy importante que tomes este curso. Hay muchos temas que no puedes pasar desapercibidos y tienes que hacer cambios inmediatos. Va a estar con nosotros Yadir Albor viendo la parte de la fiscalización centrada en los FDIs. José Manuel Miranda estará viendo la parte de beneficios fiscales a empresas con ingresos hasta 300 millones. Así de padre está ese punto. Carlos Burgoa tendrá que darnos malas noticias respecto de las nuevas facultades de comprobación del SAT. Ahora en las visitas domiciliarias podrán tomar videos y todos estos temas. Pepe Padilla, el doctor José Padilla, estará viendo la parte de materialidad del 69B y ahora una responsabilidad del contador público que nos puede generar muchos temas. Hipólito Romero revisará este tema que ya se volvió un dolor de cabeza, deducibilidad de servicios especializados y el REPSE. Jorge Briones revisará los aumentos al IEPS, que es algo que se espera que recaude bastante lana. Freddy Estrada revisará la Ley de Ingresos de la Federación y las reformas al Código Fiscal. Y un servidor, Javier Martínez, revisaremos la parte de la repatriación de capitales, que es una opción muy interesante. Recuerda que al momento en que te inscribas ya puedes entrar a la carpeta de materiales, se te manda de inmediato a la liga y ya podemos tener ahí muchos datos que seguramente te van a ser de utilidad. Te esperamos. Gracias por estar nuevamente con nosotros y como ven ya se acerca nuestro evento Reformas Fiscales 2026. Va a estar duro, va a ser complicado, es muy técnico y pues yo creo que de los mejores lugares donde ustedes pueden tener una actualización realmente valiosa es aquí en IMEFI. Entonces, pidan informes, la verdad este es de los eventos más importantes que se realizan, entonces están cordialmente invitados, ¿sale? Bueno, entonces seguimos hablando del SICUAL, este sistema que habilita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social precisamente para agilizar el procedimiento de quejas, el aviso de accidentes o de violaciones a los derechos colectivos. Estábamos hablando precisamente del módulo de quejas y hicimos algunos comentarios, pasamos al el módulo este también tiene, se me estaba yendo, otros elementos que también son interesantes de valorar. El módulo de quejas también nos habla de, por ejemplo, seguridad e higiene. Si tu patrón no te proporciona equipo de protección personal o no se cambia o eventualmente se revisa si todavía cumple con su funcionalidad, eventualmente estar ante instalaciones inseguras o insalubres en el centro de trabajo, también tiene ahí obviamente la parte de lo que sería la seguridad e higiene. Y esto creo que sí es muy importante para poder prender alertas, por lo menos amarillas, en los centros de trabajo que no estén cumpliendo con sus obligaciones. Si esto se le da la atención que debe ser, creo que puede ser algo muy significativo por lo que hace a el debido cumplimiento laboral. Y es ahí donde los consultores, asesores, abogados que eventualmente conocemos un poquito de esta materia, tenemos que atender preventivamente las necesidades específicas que cada vez más están teniendo de manera más focalizada los patrones. Entonces, creo que eso es muy importante. Y también capacitación y adiestramiento. No olvidemos que dentro de estos puntos hay aspectos específicos. Hubo una modificación, recuerden, a lo que es la información que se tiene que proporcionar por parte de los centros de trabajo a la Secretaría, por lo que refiere a las listas de las constancias de capacitación y demás, para que lo tengan presente. Entonces también vienen dentro de lo que hemos observado en las inspecciones que se han realizado, muy puntuales en capacitación y adiestramiento, y el SICUAL abre la ventana para que los trabajadores puedan hacer de conocimiento de las autoridades incumplimientos en esa parte. Y también la parte de la subcontratación, ejemplos puntuales. Tú sigues trabajando del mismo lado, nunca te has movido, pero te están de repente cambiando las personas que te están pagando, ¿no? Entonces, hay ejemplos que en este caso sí son muy claros y reconozco el esfuerzo que hace la Secretaría por debidamente sistematizarlos. Pasamos al segundo módulo.
que se refiere precisamente al incumplimiento a contratos colectivos o individuales de trabajo, que pudiera ser, entre otras, la falta de legitimación. No olvidemos que dentro de la reforma que se da en el contexto de 2019, se da un periodo específico para que las organizaciones sindicales hicieran del conocimiento de sus agremiados la posibilidad de mantenerse, hacer los cambios, que conocieran que había eventualmente sindicatos, contratos colectivos y demás. Y dentro de estos incumplimientos, que se enfoca principalmente a los colectivos, pudieran darse situaciones, por ejemplo, de prestaciones que contienen el carácter de extralegal o contractual, donde se estén limitando o de plano perdiendo. Viene también esta parte por lo que hace a ese módulo de incumplimiento. Finalmente, el tercer módulo, que es el de accidentes, y este es el reporte que marca la Ley Federal del Trabajo por parte de los patrones para dar aviso a la Secretaría del Trabajo de los accidentes. Básicamente debería ser inclusive los riesgos de trabajo. Una modalidad son los accidentes, la otra son las enfermedades de trabajo que ocurran en los centros de trabajo. Entonces, es un primer acercamiento, creo que es muy bueno en ese sentido, pero todavía debe mejorarse. Estamos a menos de un mes de que se lanzó, ya vieron que fue el boletín del 4 de septiembre de 2025, entonces esperemos que pueda ir avanzando con mayor prontitud y sobre todo en un esquema de mejora continua. Unas puntualizaciones nada más. Aquí es muy importante considerar que para poder acceder al SICUAL es importante contar con un correo electrónico. Ese correo electrónico le dará a la persona la posibilidad de registrarse y a vuelta de correo tener entonces la clave correspondiente de acceso para de esa manera presentar sus quejas, sus denuncias, los avisos de accidentes de trabajo. Ahora bien, ¿qué se requiere? Precisamente crear un usuario en la plataforma, a partir del ingreso, qué tipo de reporte se tiene que hacer y por lo que refiere son módulos que de alguna manera cuentan con texto predictivo para poder entonces ayudar a la solicitud de queja o de comunicación específica a las personas. Ahora, subrayo casi en la parte final de esta diapositiva cuál es el seguimiento o las fases de atención que se le van a dar y de entrada son muy limitadas porque solamente se refiere a la etapa de recibido, a la etapa de trámite o finalizado, sin precisarnos eventualmente ante una finalización, pues, ¿qué procedería si esta no es favorable a los intereses del trabajador? Cosa que creo que todavía tendría que afinarse un poquito más en este sentido, porque al fin y al cabo no dejaría de ser una determinación de una autoridad administrativa que eventualmente esté emitiendo un acto administrativo como lo es el archivo el archivo de un expediente levantado con motivo de una queja. Y la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo nos precisa que tendrá que señalarse ante esta inconformidad de la persona quejosa cuál sería el trámite correspondiente. No se hace referencia dentro de SICUAL, probablemente no lo contemple, pero hasta el momento de lo que he podido revisar no veo esta parte todavía. Entonces son elementos que se tienen que afinar más adelante. Pasamos entonces ya prácticamente a de las últimas. Perdón, no sé por qué lo avanzó. Ahí está. Algo que sí considero muy interesante, no lo he podido experimentar, pero SICUAL nos permite hablar de la posibilidad de acompañar nuestras reclamaciones con documentos anexos. En el caso específico, nos limita en principio a que los archivos no superen los 10 megas cada uno. Pero fíjense lo que nos permite subir. Pudieran ser fotografías, audios o videos. Siguiente, documentos, declaraciones de testigos o bien notas periodísticas, lo cual creo que es un gran avance con relación a las simples denuncias que muchas veces se presentaban por escrito y que no sabíamos qué pasaba con ellas. En ese sentido, al hablar de fotografías, audios y videos, creo que es un gran avance en específico por lo que refiere al derecho de acceso a la información pública, que como derecho fundamental está consagrado en nuestro artículo 6º constitucional. El derecho de acceso a la información pública es aquel que nos permite documentar lo que está aconteciendo. Aquí tenemos situaciones de mucho cuidado.
Si estamos hablando del trabajo, pues obviamente estamos hablando de violaciones graves que ponen en riesgo la vida, la integridad o la salud de las personas. Y en ese sentido, desde mi opinión, por supuesto que facultan eventualmente el registrarlo a través de nuestros celulares. Sí, estamos en el centro de trabajo que no es mío, pero hay trabajo y ahí estoy sufriendo esto. Por eso creo que es un elemento muy relevante en lo que es una debida investigación sobre estos conceptos. Y los patrones tienen que tener muchísimo cuidado porque esto posibilita, sobre todo en lo que refiere a la documentación de hechos irregulares, tener un elemento probatorio adicional. Entonces hay que considerarlo y sobre todo, trabajadores, sientan ese refuerzo por parte de la autoridad para documentar y aportar en este momento indicios probatorios sobre una posible violación a la legislación laboral. Lo felicito sinceramente esta parte. Cerrando ya prácticamente con este es el fin de la presentación, pero nada más me iría a lo que es al propio documento que nos refiere, la página de internet que nos refiere la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con relación al CICUAL, que nos refiere básicamente que al realizar el reporte nos puede dar un seguimiento a la queja correspondiente, reportar la reducción de ciertos derechos, en este caso el salario, prestaciones, conocer los datos de contacto del servidor público responsable de la atención y su reporte, de acuerdo a la ubicación de los hechos. Nos va a permitir conocer quién es la persona trabajadora, servidor público que está conociendo del asunto y tener de alguna manera una interacción con ellos y certeza de que la queja o reporte será registrado para su seguimiento y atención. Hay muchos aspectos importantes sobre lo que nos podría dar CICUAL, pero en este caso, pues obviamente sobre la marcha. Finalmente, vamos a ver nada más un punto importante. Ahí está. ¿Qué pasa si no cuento con acceso a internet o con un correo electrónico? ¿Puedo poner una queja o reporte accidente? Creo que aquí hay algo que tal vez habría que ser un poquito más sensibles, porque si me están diciendo en la pregunta que si no cuento con un dispositivo con acceso a internet, pues me están dando muy atinadamente un número telefónico, el 55 2000 53000, ciertas extensiones, pero me mandan a un correo electrónico. Entonces creo que ahí hay una situación de comunicación debida que se debe corregir dentro de esta serie de preguntas. Y finalmente, lo que comentábamos al principio, ¿qué pasa con esos reportes anónimos? Que la gente tiene miedo de hacer alguna denuncia. Bueno, pues aquí no cambia. Aquí, por lo que refiere a CICUAL, no tenemos la oportunidad de presentar una denuncia de carácter anónima. Nos remite directamente a lo que sería vía telefónica con la Dirección General de Inspección del Trabajo o eventualmente un correo electrónico para hacerlo de manera anónima. Entonces yo creo que ahí, siguiendo los mejores estándares internacionales por lo que fue a los sistemas de solicitudes de acceso a la información pública, eventualmente el CICI, por lo que refiere a los primeros años del ENAI, Infomex posteriormente, pues yo creo que podríamos tener la posibilidad de que también las denuncias anónimas tengan un seguimiento similar dentro de esta plataforma. Lo anterior, obviamente, con la finalidad de hacer reportes efectivos, cuidando una confidencialidad debida y ganarnos la confianza de aquellas personas que tienen temor de hacer las denuncias correspondientes. Entonces, eso sería la presentación que con mucho gusto hacemos para ustedes de CICUAL. Yo creo que es un sistema adecuado, apenas está recién lanzado 4 de septiembre y creo que debería ampliarse, inclusive por lo que sería a todos los trabajadores que en este caso también están contemplados dentro del apartado B del artículo 123 constitucional. Hemos visto esta parte de separación dicotómica entre lo que es el A y el B, pero créanme que al final uno tiene injerencia en el otro, por lo que no está regulado. En ese sentido, si vamos a hablar de hacer mejor las cosas para que se cuente con un cumplimiento de ley debido, el gobierno, y particularmente en este caso el gobierno federal, como lo señala el artículo 1 y 2 de la Ley Federal de Trabajo, perdón, de la Ley Federal de Trabajo del Servicio del Estado, abarcaría dependencias, entidades, en este caso el propio Poder Legislativo y el Poder Judicial, entre otros. Por lo tanto, yo creo que también debería ser
un SQL similar o con módulo especial para trabajadores burocráticos. Pero eso, bueno, es una inquietud que sería bueno que si las autoridades lo llegan a escuchar, con todo gusto podemos profundizar en el mismo, tanto por conducto del servidor o por los comentarios que ustedes muy amablemente nos hagan, tanto en esta transmisión que están viendo ustedes en la mejor plataforma, o también directamente aquí con nosotros o bien a mi correo. Yo soy Hipólito Romero Reséndez, colaboro con IMEFI en su programa Mundo Laboral MX, que se ha mantenido 4 años gracias a todos ustedes. Estaremos con temas más importantes más adelante, ya está dando el cierre de año, y hay temas todavía en el tintero que se están discutiendo por ahí. Entonces, no dejen de ver nuestros programas una vez a la semana. También estamos, por si quieren escucharnos, en Spotify, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Mundo Laboral, el espacio donde te enteras primero de los cambios y problemáticas laborales en México. Conduce Hipólito Romero, solo por IMEFI TV.